Internacional de la Mujer Trabajadora, porque hay una tendencia recientemente a descolgar esa segunda parte. No es el Día de la Mujer, no es el Día de Esperanza Aguirre, no es el Día de Margaret Thatcher, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y los trabajadores, los que vivimos de nuestro salario, lo celebramos en esa condición y no en otra, ¿no? Puestos a decir también ya algunas fechas simbólicas, justo dentro de 6 días, el jueves próximo, se cumple el 130 aniversario de la muerte de Marx, un teórico y dirigente histórico del movimiento obrero, participante en la primera organización internacional de la clase trabajadora, la AIT, creada en el año 1864. Bueno, yo creo que lo ha señalado bien Jesús. La cuestión, como siempre, para poder encontrar cosas uno tiene que saber qué busca, para poder saber responder debemos saber cuál es la pregunta, y hay una pregunta que yo creo que cada vez es más difícil que nos la hurten, ¿no? En España hemos conocido históricamente con mucha fuerza un gran tabú, era el tabú de la monarquía, era el tabú de la transición. Los acontecimientos, especialmente acelerados en el periodo reciente, han hecho saltar por los aires cualquier pretensión de poder seguir manteniendo ese tabú. Hay un clamor cada vez más generalizado en el sentido de la incompatibilidad de la pervivencia del escenario diseñado en la transición y encabezado por la monarquía borbónica con las aspiraciones democráticas más elementales. Hay, no obstante, un segundo tabú, un tabú particularmente extendido, que Jesús lo ha mencionado y yo creo que lo ha señalado de forma muy certera, que es el que tiene que ver con la Unión Europea, la mitificación de la Unión Europea, particularmente estableciendo una serie de identificaciones, la Unión Europea con el progreso, con el desarrollo, con la democracia, cuando en realidad no es difícil argumentar y constatar que la Unión Europea es literalmente, y no lo digo con ningún afán provocativo, es una cuestión que yo creo que resulta muy sencillo contrastar en los hechos, ¿no? La Unión Europea es la negación de Europa, es la negación de la democracia. Sé que puede sonar chocante quizá o contundente, pero en realidad si nosotros identificamos que precisamente a escala mundial lo que significa Europa fundamentalmente es la experiencia histórica donde la clase trabajadora ha conseguido institucionalizar, ha conseguido conquistar, ¿no?, avances en términos tanto de derechos políticos como de derechos obreros, el hecho es que la Unión Europea encarna simplemente la negación de todo eso, ¿no? Y yo creo que es bueno empezar a romper, como digo, algunos tabúes al respecto. Hay 3 cuestiones que quiero decir como punto de partida porque me parece que fijan muy bien el marco de la discusión, ¿no? En primer lugar, 2 formulaciones antagónicas, ambas procedentes de Alemania, y lo hago precisamente porque hay una tentación bien regada por los medios de comunicación en el sentido de plantear que habría el conflicto se situaría, como siempre, en terrenos distintos del núcleo neurálgico que constituye la sociedad en la que vivimos, que es el de la explotación, ¿no? Y particularmente una de esas formas, ¿no?, de establecer o de pretender establecer otras divisiones es la nacional, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena, sin salirnos de Alemania, por todo lo que significa y ha significado históricamente Alemania, plantear como punto de partida 2 referencias. Por una parte, una frase de Hans Werner Sinn, que es el responsable máximo de un instituto que actúa en gran medida como instituto de cabecera de Angela Merkel, del Banco Central Europeo, y este tipo, en una entrevista que publicaba el pasado domingo en el diario El País, responde de una manera sorprendente, porque responde yo creo que de manera bastante sincera, de una manera muy descarnada, ¿no? Y en ese sentido es de agradecer frente a esta retórica tan tramposa, ¿no?, que busca fundamentalmente camuflar las cosas, ¿no?, aquello que en el terreno teórico formulaba Rosa Luxemburgo cuando decía, ¿no?, que ya no intentan los burgueses explicar cómo funcionan los fenómenos económicos, sino al contrario, ocultarlo, ¿no? Bueno, pues este tipo habla sinceramente, le piden un consejo para Rajoy y responde literalmente lo siguiente. Son apenas 10 renglones y yo creo que no sobra ni una coma, ¿no? Dice literalmente este Sinn: Rajoy debe aprobar otra reforma laboral que flexibilice los salarios a la baja. Eso hizo Schröder en 2003. Eliminó el salario mínimo y laminó el estado del bienestar, privando a millones de personas de sus ayudas sociales. Eso causó disturbios y protestas. Le costó el cargo. Sin embargo, se trataba de la política adecuada. Puede que con eso Rajoy no consiga gobernar mucho tiempo, pero eso es lo que España necesita. Esta respuesta se encuadra en una entrevista en la que en todo momento este tipo gira en torno a la defensa del euro y plantea abiertamente la respuesta a la pregunta que a nosotros nos interesa. ¿Acaso es compatible la pervivencia del euro? ¿Acaso es compatible la presencia del Fondo Monetario Internacional directamente en los ministerios de Economía, tutelando la política económica en las capitales europeas,
con la democracia, con el desarrollo, con los salarios, con el empleo, con la sanidad pública, con la enseñanza pública? Responde negro sobre blanco. Lo dice clarísimamente. No se anda con tapujos, dice la laminación del estado del bienestar. Lo dice abiertamente. Y además también introduce una clave política a la que luego volveremos. ¿Cuál es la otra frase? La otra frase es anterior. En el año 2002, cuando empiezan a circular los billetes y monedas del euro, los estudiantes alemanes emprenden una movilización, porque justamente en Alemania, lo que luego se sistematizaría a partir de 2003, justo lo que contiene esta apelación, en el año 2002 se movilizan los estudiantes alemanes y en solamente 7 palabras, supongo que en alemán se dice en 1 o 2 solo, lo sintetizan de una manera inequívoca, ¿no? Dicen, el euro viene, la educación se va, ¿no? Y esas 7 palabras sintetizan perfectamente cuál es el tenor de la discusión. Fijaos que solamente con una respuesta a una pregunta en una entrevista periodística y con una consigna, una moción estudiantil, tenemos perfectamente encuadrado el marco de la discusión. Pero hay una tercera cuestión que yo quería mencionar, que tiene que ver con los datos, tiene que ver con los hechos. Justo lo comentaba con Manuel antes de empezar. En el año 1978, y los datos que voy a decir a continuación son todos datos oficiales, datos que proceden de fuentes oficiales españolas y que están además homologados, convalidados por Eurostat, ¿no? Y de hecho están publicados en Eurostat, en el sistema de estadísticas de la Unión Europea, ¿no? En el año 1978 en España los salarios representaban un 67,5%, un 67% del producto. El reparto de la tarta representaban 2/3 partes, un 67%. Lo que se prevé para este año 2013 es que la participación de los salarios se sitúe en el 51,3%. 67 a 51. ¿Qué significa esto? Se puede resumir de una manera muy gráfica. No hay que asustarse ante los datos, no hay que asustarse ante la economía, ¿no? Una cuestión perfectamente accesible para cualquiera. Significa simplemente que una 1/6 parte de la tarta ha cambiado de manos. Cuando se hace el balance acerca de esa transición supuestamente idílica, cuando hacemos el balance en los sindicatos acerca de esa orientación constantemente reiterada en cuanto a que para preservar el empleo, esa preservación del empleo que se expresa en una tasa de desempleo actual del 26%, y eso por no contar el desempleo indirecto, resultado de quien trabaja a tiempo parcial, quien trabaja de vez en cuando, etcétera, etcétera, o por no decir particularizado en el colectivo juvenil, ¿no? Donde se eleva ya por encima del 56%, y eso era como otra cara de lo que digo de la pérdida salarial. Pero hay un dato aún más interesante, y es que de esa pérdida de 16 puntos, la mayor parte de ella, donde la caída es más acelerada, tiene lugar entre el año 93 y 2006. ¿Y por qué 93-2006? ¿Por qué justamente esos años? En el año 93 entra en vigor el Tratado de Maastricht. El año 2006 es el último año en el que todavía no ha estallado la crisis. Es decir, corresponde grosso modo a aquel periodo que se presentaba, como os acordáis, España va bien. Es decir, cuando España iba bien, cuando se decía que España iba bien, era precisamente cuando más se aceleró esa pérdida salarial. No estamos hablando de una cuestión cualquiera. Se dice que España va bien cuando aumenta la explotación. Ese es el marco de Maastricht. Eso es lo que significa la Unión Europea. La Unión Europea ha sido un instrumento para acelerar un proceso en el que ciertamente ya se encuadraba la economía española desde el año 78. Yo creo que, fijaos, llevo hablando 5 o 10 minutos y solamente con esos 3 elementos lo que dice la burguesía, lo que dice el capital financiero, lo que dice la clase trabajadora, los sectores populares, los estudiantes alemanes, lo que corroboran los datos, yo creo que tenemos perfectamente sintetizado cuál es el cuadro de la discusión. Ese es el cuadro de la discusión. Y por tanto hay que hacerse preguntas. Si la Unión Europea no es, desde luego, esa visión o no se corresponde con la visión idílica que nos presentan, si es precisamente donde encontramos la clave explicativa acerca de esa aceleración del deterioro de las condiciones de vida de la inmensa mayor parte de la población, que es la clase trabajadora, que somos la clase trabajadora, debemos preguntarnos, por tanto, ¿qué significa la Unión Europea? Y justamente para intentar contribuir a la discusión que logre, ojalá, desmitificar, ¿no?, romper ese tabú, vale la pena fijar algunas cuestiones. La Unión Europea, en realidad hablo de Unión Europea para simplificar, el nombre Unión Europea precisamente es una de las, entre comillas, aportaciones, porque, como veremos, ni Unión ni Europea, que se institucionaliza justamente en el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, es el nombre que recibe. En realidad, para simplificar, hablaremos de Unión Europea, de comunidades europeas, desde el principio. Y ese principio toma una forma institucional a partir del año 1951. En el año 51 se construye la Comunidad Económica del Carbón y el Acero y se relanza en 1957 con el Tratado de Roma, cuando se construye la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
En rigor he dicho que era el principio institucional, porque es verdad que en el 51 y en el 57 se institucionaliza lo que pomposamente se llama proceso de integración europea, pero en realidad el origen es anterior. El origen tiene que ver directamente con la Segunda Guerra Mundial, con la salida de la Segunda Guerra Mundial y cómo, desde la única potencia hegemónica de Estados Unidos, que tutela, que controla directamente la mayor parte del territorio europeo. Desde Estados Unidos se determina se va a imponer, se establece una determinada reconstrucción europea. Y recalco la noción de determinada reconstrucción europea, una modalidad de reconstrucción europea. Una reconstrucción europea que seguro que todos identificáis perfectamente si digo el término de Plan Marshall, ¿no? Es decir, en torno al Plan Marshall, es decir, una reconstrucción europea financiada, es cierto, con fondos estadounidenses procedentes en gran medida de Europa, pero es otra cuestión, que recibe la denominación de Plan Marshall, ¿no? ¿Y quién era este Marshall? Marshall era el general Marshall, era el jefe máximo de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa. Y es este tipo, el general Marshall, el que da nombre a un plan para establecer una determinada reconstrucción europea. ¿Cuál es esa reconstrucción europea? Es la reconstrucción europea que necesita el capital financiero de origen estadounidense para proseguir el proceso de acumulación, habiendo asumido, de facto, esa responsabilidad de tutelar, de dirigir, de ser la potencia hegemónica. Es muy interesante, incluso a veces en pequeñas anécdotas encontramos datos que son muy elocuentes, ¿no? Seguramente, y sobre todo la gente joven, que habréis padecido esta situación, ¿no? que se vive, ¿no? Muchas veces en los institutos, donde invitan a responsables políticos, institucionales, ¿no? Para que vendan las bondades, ¿no? Del proceso de integración europeo, ya sabéis, la banderita, las estrellas, el himno, claro, los tipos toman la novena de Beethoven, qué jetas, ¿no? Así cualquiera, en fin, los grandes fundadores, los grandes padres fundadores de la Unión Europea, ¿no? Hurgad en su biografía, porque vais a encontrar datos muy sugerentes, ¿no? Muy sugerentes, ¿no? Por ejemplo, Monet, ¿no? Un tipo de familia burguesa, francesa, de la región de Cognac, que precisamente el padre le mandó a Estados Unidos para intentar abrir mercados, y el tío debió quedar, no sé, seguramente que desde el psicoanálisis podría explicar, ¿no? Cómo el tío quedó marcado por aquella determinación familiar y consagró toda su vida a abrir mercados, ¿no? Es un tipo que en Francia le vacilaban llamándole no Monsieur Monet, sino Mr. Monet, ¿no? Pero el tipo no tenía problemas, también trabajó para Chiang Kai-shek, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O fundó la Asociación de los Intereses Estadounidenses en Europa, ¿no? Y es uno de los grandes padres fundadores de la Unión Europea. Otro es Robert Schuman. Para empezar por lo más cachondo, es un tipo que, estas cosas son divertidas, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Que creo que lo van a canonizar. Yo también pienso como vosotros que es eso de canonizar, pero parece que está en proceso de canonización, ¿no? Ya sabéis que es un método científico que establece el Vaticano, ¿no? Para determinar, en fin. Bueno, pues este tipo es un tipo que fue ministro de Petén, ministro del gobierno títere francés, colaborador del régimen nazi de Hitler cuando la ocupación a partir del mes de febrero de 1940, ¿no? Es decir, estos tipos, ¿no? Estos son los grandes padres fundadores de la Unión Europea, ¿no? Lo digo desde una perspectiva que puede parecer anecdótica y en cierto modo lo es, pero no me digáis a la vez que no es elocuente, ¿no? Más datos elocuentes. Entonces, para gestionar esa llamada ayuda, como lo de los rescates de ahora, esa llamada ayuda estadounidense o procedente de Estados Unidos, encuadrada en el marco del plan del general Marshall, para gestionarla se construye la OECE, la Organización Europea de Cooperación Económica, que luego se reproclama como OCDE, sigue existiendo, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Seguramente os suene, porque habitualmente suele ser recogida en la prensa información relativa a algún informe en el que típicamente lo que plantean es que hay que bajar los salarios, para decirlo en plata, ¿no? Y era quien gestionaba esos recursos, pero no los gestionó hasta el final, porque finalmente se dejaron de zarandajas y fue directamente la recién constituida OTAN la que pasó a gestionar los fondos y la que estableció directamente ciertas reglamentaciones y ciertas pautas que están en el origen, literalmente en el origen de la Constitución, primero del Tratado de 1951 y después del Tratado de Roma de 1957. Seguramente, qué distinto esto que estoy explicando, repito, con base en los hechos, está el documento que decía Jesús, ni que decir que tiene que estar accesible para todos, qué distinto digo esta versión de aquella que típicamente se cuenta en las clases de los institutos. ¿Y por qué digo esto de los institutos? Bueno, pues porque precisamente en el instituto de mi hija hace un mes, algunos me habéis oído contarlo, hace un mes y pico, vino un tipo a contar esta cuestión. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que le echaron los estudiantes, le echaron de facto, no le echaron violentamente, le echaron simplemente porque le empezaron a decir que todo lo que estaba contando era mentira.
Y eran estudiantes, chavales de 14, 15, 16 años, que desde donde hablaban era de su experiencia práctica, de toda la movilización, particularmente del curso pasado. Y simplemente le pusieron en tal brete al tipo que le echaron porque de facto lo que dijo literalmente es: no tengo respuesta para eso y me voy, ¿no? Tipo digno, ¿no? Se fue, ¿no? No tenía respuesta para ello. Quizá también pensó que no le pagaban lo suficiente como para que seguir aguantando esa situación absolutamente escalofriante, ¿no? Y fueron chavales de 14, 15 años con una formación seguro muy limitada, pero que simplemente a partir de su experiencia práctica constataron y denunciaron a un tipo que les estaba diciendo sistemáticamente mentiras. Le estaba pretendiendo vender las bondades de la Unión Europea, cuando ellos, de facto, al igual que eso que yo mencionaba antes de los estudiantes alemanes en 2002, lo que habían constatado desde un punto de vista práctico era exactamente lo contrario, que la Unión Europea era el instrumento a partir del cual ellos tenían menos profesores, tenían menos desdobles, eran más en las aulas, etcétera, etcétera. Bueno, el proceso llamado integración europea atraviesa toda una serie de vicisitudes en los años 50 y 60, el vino se va a calentar demasiado, con lo cual voy a ir abreviando. El hecho es que hay un momento que yo creo que me salta así 30 años y me voy a situar en otro momento histórico, en los años 80, no por nada, sí es verdad que quiero ser sintético, porque en los años 50, el resto de 50, 60, incluso en los 70, a pesar de todos los vaivenes de la economía mundial, el llamado proceso de integración europea tuvo un alcance relativamente limitado. Pensando, por ejemplo, tomando como referencia el año 1986, que es un año simbólico, entre otras cosas porque el Estado español se incorpora justo con Portugal, se firma en junio de 85 el Tratado de Incorporación, el Acuerdo de Incorporación, y entran formalmente el 1 de enero de 1986. En el año 86, ¿qué está pasando en los años 80? Fijaos, en el año 1971, aquel entramado de estabilidad o de supuesta estabilidad internacional tutelada, apoyada, respaldada por Estados Unidos, hace añicos, estalla, 15 de agosto de 1961, el que entonces era presidente de Estados Unidos, luego le echaron por corrupto, Nixon, declara que el dólar deja de ser convertible en oro, da, digamos, la punzada de muerte, ¿no?, a todo el entramado ese que había sido defendido y apoyado, y esto es lamentable, pero hay que decirlo porque también se corresponde con los hechos, por las principales direcciones del movimiento obrero, en particular los partidos socialdemócratas y los partidos estalinistas, ¿no? Bueno, el hecho es que está ya la crisis en los 70, hay un periodo de relativa incertidumbre, en el año 79-80, justo digamos en el tránsito de la década de los 70 a la década de los 80, es un punto de inflexión muy marcado que se puede expresar de manera sintética en torno a la noción de que el capital toma conciencia de la magnitud de las dificultades, ¿no? Y esto se encarna políticamente en dos dirigentes que van a tener un peso específico muy grande, que son por una parte Margaret Thatcher en Gran Bretaña, que accede a la presidencia del gobierno en mayo de 1969, y Ronald Reagan en Estados Unidos, que gana las elecciones de noviembre del 80 y que asume la presidencia en enero del 81, ¿no? Y son significativas porque, por así decirlo, es cuando se va a sistematizar un elemento que tiene una importancia decisiva, ¿no?, que es lo que podríamos llamar la universalización, es decir, la sistematización a escala mundial, la mundialización, si se quiere, la globalización de las políticas de ajuste, del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y recalco esta idea de que si queremos hablar de globalización, hablemos en rigor, ¿no? Y digamos que lo único que se globaliza es justamente esas políticas de ajuste, que podemos resumir de una manera muy sintética en torno a una idea fundamental, ¿no? El abaratamiento del costo de la mano de obra de forma directa, de forma indirecta y como sea, ¿no? Y estos vientos, digamos, traen a Europa una orientación nueva que culmina institucionalmente justamente en el año 1986, que es el Acta Única. El Acta Única establece los mecanismos para poner en marcha lo que se conoce como el mercado único europeo. ¿Qué significa el mercado único? Significa la plena libertad de circulación, primero digo la versión oficial, la plena libertad de circulación de mercancías, personas y capitales. En plata, la barra libre para el capital. Donde mejor se entiende es desde el punto de vista del gobierno irlandés, lamentablemente con el apoyo de sindicatos y de partidos que se reclaman de la clase trabajadora. Modelo irlandés, milagro celta, la cantidad de nombres tontos que ponen los economistas burgueses a las cosas irreales para tratar de tapar lo que hay, ¿no? Fundamentalmente lo que ocurre en Irlanda es simplemente que se liquidan algunos elementos de democracia básica, como por ejemplo que las empresas paguen impuestos. Irlanda tenía en el año 2000 un impuesto de sociedades del 40% y lo reduce a un impuesto de sociedades máximo del 12,5%.
La contracara de esto es que los salarios que representaban en Irlanda un 70% del producto pasan a representar un 40% del producto. Ahí es prácticamente una tercera parte lo que cambia de manos. Fijaos la magnitud de lo que estamos hablando. Muy interesante el caso irlandés, anticipando una cosa que viene después, lo digo ya, para no salirme de la isla. Es muy interesante constatar cómo Irlanda, desde el año hasta el año 2008, hasta el año 2007, excepto el año 2002 y por décimas, siempre tuvo superávit público, ¿no? Es una cosa muy llamativa, ¿no? Una sociedad como una economía, una nación como la irlandesa, ¿no? Con muchas carencias de infraestructuras, de servicios, y tenían superávit, ¿no? Más papistas que el Papa, podríamos decir, ¿no? Lo interesante es que en el año 2010 el déficit público de Irlanda es del 32% del producto. ¿De dónde sale? Una magnitud ni más ni menos que de una tercera parte del producto en términos de déficit en solamente 3 años. Sale evidentemente de que hay una transferencia exactamente de una tercera parte del producto a la banca. 50.000 millones de euros salen de las arcas del Estado irlandés para financiar la banca internacional que había estado de farra, pero de farra de las gordas en Irlanda durante el periodo anterior, ¿no? Bueno, estaba diciendo, año 66, plena libertad de circulación de mercancías, de personas con matices, lo de Schengen y todo esto, y sobre todo de capitales, y esto culmina el año 93, pero el año 92 precisamente se encuentra el reemplazo en el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht prepara el camino para la moneda única y a partir de ahí se plantea un escenario en el que se va a disciplinar de una manera taxativa, de una manera tajante, de una manera que, como bien decía Jesús, no admite matices, la política económica en todos los países de la Unión Europea, ¿no? De una manera tajante, ¿no? A partir de toda una formulación supuestamente técnica, los criterios de convergencia, déficit público, deuda pública, inflación, tipo de interés, pero antes de todo, uno que vale la pena detenernos, aunque solo sea un momentito en torno a ello, ¿no? Porque se suele olvidar, ¿no? Y es que había 2 condiciones previas. Una tenía que ver con el tipo de cambio de la moneda, pero otra, mucho más importante, tenía que ver con que los bancos centrales debían dejar de estar sometidos a ningún mecanismo de control democrático. Probablemente os sorprenda pensar en por qué Suecia no está en el euro, no está en la eurozona. ¿Acaso Suecia no cumplía los requisitos, esos criterios de convergencia, que por otra parte eran absolutamente ficticios, ¿no? Fijaos, uno de los criterios era que la deuda pública no debía sobrepasar el 60% del producto. Exactamente un año antes del examen, Italia tenía una deuda pública, parece cachondeo, del 119,9%, del 120%, el doble. ¿Qué pensáis? ¿Que lo redujo en un año? No, porque habían servido los criterios para lo que se pretendía, que era disciplinar la política económica. Es como cuando dicen que no sabían nada acerca de cuáles eran las cuentas de Grecia. Mentira, obviamente, claro que se sabía, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena resaltar que eso es... decía, lo del tema de la autonomía de los bancos centrales. ¿Y por qué Suecia no está en el euro, ¿no? Bueno, pues se puede resumir de una manera muy sintética. El problema que tiene Suecia es que todavía es demasiado democrática para estar en el euro. La Constitución sueca prohíbe expresamente que el Banco de Suecia deje de estar sometido a controles democráticos y, por tanto, choca con una de las exigencias para participar en el euro. No me digáis que la fórmula no es jugosa, ¿no? El problema de Suecia para entrar en el euro es que todavía es demasiado democrática, porque justamente impone constitucionalmente ciertos requisitos para que haya tal control, tal tutela democrática del Banco Central, en este caso del Banco de Suecia, ¿no? Bueno, a partir de ahí Maastricht lo conocemos, pero vale la pena señalar una cosa. En el año 93, nosotros, como organización, nos movilizamos como el Tratado de Maastricht. Y tuvimos que oír, estoy hablando exactamente de hace 20 años, tuvimos que oír de una manera sistemática que éramos tremendistas, que éramos derrotistas, que no había ningún sitio donde se documentara que esto fuera a ser malo para las condiciones de la vida de la gente, que todo lo contrario. Es verdad que el argumento que daban solía ser bastante débil. Qué maravilla poder viajar sin tener que cambiar moneda. Si en la balanza ponemos poder viajar sin tener que cambiar moneda y en el otro lado de la balanza ponemos que deja de haber un poco de democracia, ¿dónde va a parar lo que pesa a cada lado? Obviamente mucho mejor poder viajar sin el engorro de cambiar moneda. Obviamente lo digo de forma irónica porque no se planteó ningún argumento de más peso que ese aspecto práctico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a partir de ahí estamos encuadrados en un proceso que, como señalo para el caso español, es precisamente donde más se acelera, donde más se agudiza la pérdida salarial y, en definitiva, todos los mecanismos de destrucción económica. Os suena si hablo de cierres en el ámbito de la minería, de la industria, de la pesca, de la ganadería, de la agricultura, del vino, del aceite, etcétera, etcétera. Es ese periodo, es para lo que existe precisamente el euro. Bueno, llega la crisis y entonces ¿qué? Entonces lo que constatamos es que más de lo mismo.
Y entonces parece que comienzan los problemas. Y yo creo que es muy importante señalar que los problemas no tienen que ver solo con la crisis, y no tienen que ver solo con el caso español o portugués o irlandés o italiano o griego. Los problemas tienen que ver con la institucionalización en la Unión Europea de mecanismos que están constitutivamente orientados a desmantelar ¿qué? Aquello que yo mencioné al principio, que constituye la definición misma de Europa en términos de lo que la hace situarse como referente para la clase trabajadora y para la inmensa mayor parte de la población mundial. La región del mundo donde, gracias a la lucha histórica de la clase trabajadora, más lejos se ha ido en institucionalizar, en conquistar derechos democráticos, derechos obreros. Y más vueltas de tuerca. Fijaos que un elemento llamativo del periodo reciente es que no ha habido ningún elemento, ninguna propuesta en materia de política económica que podamos caracterizar como algo distinto a más de lo mismo. El otro día fue muy significativo, hace casi 2 semanas, hubo una conferencia o algo así del PSOE, y Rubalcaba parece que iba a hablar, por fin iba a decir algo, y debió decir algo así como que lo que exigía Europa es duro. Fue muy interesante porque hubo una respuesta muy dura, muy contundente, de 2 de los, y es difícil elegir, dirigentes históricos más siniestros del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y recalco que es difícil de elegir, ¿no? Uno, Javier Solana, un tipo con las manos particularmente manchadas de sangre como responsable máximo de la OTAN en periodos en los que se sistematizaron bombardeos como por ejemplo los de Belgrado. Otro, Almunia, con un tipo manchado de la sangre de toda la gente que está perdiendo la vida hoy por las condiciones de vida que resultan de las políticas que impone desde su condición de comisario de la Unión Europea. Y los 2 tipos salieron de manera virulenta diciendo que con la Unión Europea no se juega, que es tabú, que sigue siendo tabú. Automáticamente, el día después, El País consagraba una página entera, página impar, a Solana para que cantara las virtudes, y de nuevo, ese escenario que conocemos también de la idea del caos, ¿no? Seguro que lo habéis oído decir más veces, pero es difícil no caer en la tentación de mostrar, ¿no?, que cuando constantemente nos dicen que fuera del euro está el caos, tenemos que responder sin lugar a ninguna duda que lo único de lo que sabemos con toda seguridad que implica caos es el euro, y no es retórico. Porque en Grecia las condiciones de vida de la población han retrocedido 2 generaciones. Y esto no ocurre ni siquiera cuando hay, entre medias de las generaciones, una guerra. Aunque en realidad hay que decir que las políticas de ajuste en el marco del euro son exactamente eso, una guerra contra la población. Y por eso su resultado es homologable a cuando las guerras toman la forma convencional, la forma clásica bélica, ¿no? 2 cositas más y enseguida acabo. La primera, plantear que si había señalado al principio que la institucionalización de la Unión Europea o con sus formulaciones originales era la manera a través de la cual se subordinaban las burguesías europeas a las directrices que imponía el capital financiero dominante, que es el estadounidense, y tomaba como punto, digámoslo así, de inicio de la cadena el plan del general Marshall, habría que decir que justamente hoy hemos llegado al final de la cadena. La troika, la mal llamada troika, porque no es una relación compartida entre 3 instituciones, Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional, tal y como se plantea. Es la forma camuflada de imponer de facto que es directamente Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, como fue Estados Unidos directamente a través de la OTAN quien resolvió, por así decirlo, la cuestión en Yugoslavia, es directamente Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional quien toma las riendas, repito, directamente de la política económica en Europa. Ese es el marco que cierra, por así decirlo, el círculo. Partimos del plan del general Marshall y acabamos con la troika tutelando directamente. Y no es una cuestión retórica. Os leo, por ejemplo, hay un documento, todo esto tenemos la suerte de que hoy es muy fácil de acceder a través de Internet, hay un documento que os recomiendo su lectura, son apenas 6 o 7 páginas, que es el Pacto por el Euro Plus, que se firma en una reunión de la Comisión Europea, que tiene del Consejo Europeo, que tiene lugar los días 23 a 25 de marzo de 2011 en Bruselas. Leedlo, hacedme caso, leedlo porque negro sobre blanco, 7 páginas en castellano, vais a ver que en todo caso me estaría quizá quedando corto, ¿no? Porque ahí expresamente se plantea que todos los países, repito, marzo de 2011, todos los países deben poner en marcha la reglamentación con el mayor rango legal posible de la regla de oro que mencionaba Jesús. Marzo. En España, BOE
en septiembre de 2011, ya se encuentra establecido con el mayor rango legal posible, constitucional, el nuevo artículo 135 de la Constitución española. En serio, leed el artículo 135. No vale que yo os lo cuente, leedlo, son 10 renglones. Leed la redacción. Es una redacción verdaderamente agresiva. Es una redacción absolutamente incompatible incluso con las definiciones más elementales y más formales de democracia. Leed el artículo 135, leed primero, por orden cronológico, marzo, el Pacto por el Euro Plus, después el artículo 135 promulgado en el BOE en septiembre de 2011 y veréis que el vínculo es directo. Pero no solamente eso, también se plantea en el Pacto por el Euro Plus que esto de que los gobiernos nacionales todavía tengan la competencia de fijar la imposición, los impuestos, los tributos al capital, a las sociedades, esto debe desaparecer. Esto ya no debe ser competencia nacional, es decir, esto ya no debe ser competencia soberana, es decir, esto ya no debe ser competencia democrática, no, o más o menos democrática. No son cuestiones cualesquiera. Y hay aún un tercer elemento más en esta formulación del Pacto por el Euro Plus, que leo rápidamente, porque quizá puede parecer retórico, una exageración de aquellos que éramos tremendistas y decíamos que a partir de Maastricht solo se podían esperar elementos negativos. Como veis, la realidad ha corroborado que éramos tremendistas, ¿no? Y que efectivamente tenían razón aquellos que decían que venía un mundo idílico en el que podríamos viajar sin tener que cambiar moneda, a menudo engorro ¿no? Mirad, el Pacto por el Euro Plus incluye lo siguiente. Es un parrafito de 7 renglones, lo leo. El acceso, es cuando se construye el mecanismo europeo de estabilidad, ¿no? Dice, el acceso a la asistencia financiera se facilitará con arreglo a unas condiciones ligadas a unas medidas estrictas, con arreglo a un programa de ajuste macroeconómico y a un análisis riguroso de la sostenibilidad de la deuda pública que será realizado por la Comisión junto con el FMI y en colaboración con el Banco Central Europeo. Se exigirá al Estado miembro beneficiario que establezca una forma adecuada de participación del sector privado, en función de las circunstancias concretas y de manera totalmente coherente con las prácticas del Fondo Monetario Internacional. Se procurará completar su capacidad crediticia mediante la participación del Fondo Monetario Internacional en las operaciones de asistencia financiera. Negro sobre blanco. Es nunca de una forma tan descarnada. Es directamente la subordinación de todo el aparato de Bruselas y de Frankfurt directamente a Washington, para decirlo de manera gráfica. Directa, institucionalizadamente como tal. Bueno, para acabar, decir una cosa que me parece muy importante, porque mientras tanto, ¿qué? ¿Y a futuro qué? Hay un elemento, también lo comentábamos antes en pasillos, ¿no?, que yo creo que es muy relevante, y es que cada vez es más difícil, o mejor, cada vez se muestra de una manera más clara que es imposible contener la situación. Es imposible contener la situación. Eso muchas veces lo constatamos en nuestros centros de trabajo cuando los burócratas, que históricamente se han ofrecido incluso, ¿no?, para hacer pasar las medidas, etcétera, hoy se encuentran a menudo, se ven con el pie cambiado, ¿no? Es decir, la burguesía ha decidido prescindir de ellos, ¿no? Ya no hay espacio para migajas, ya no hay espacio para elementos democráticos, ¿no? Y lo conocemos en todos los sitios, ¿no? Una mención a América Latina para señalar un elemento que en gran medida es antecedente de lo que estamos viendo en Europa, porque hay, y esto no es una cuestión cualquiera, muchos elementos de paralelismo entre lo que fue la experiencia histórica de la deuda externa latinoamericana como coartada para imponer ajustes terroríficos, criminales en América Latina desde los años 80 y la experiencia actual en Europa. En el año 1989, en el mes de febrero, se produce el Caracazo. El Caracazo es un estallido social que toma formas distintas, saqueos, etcétera, solo relativamente espontáneo. En los meses de mayo, junio y julio también del año 89 y de nuevo en febrero-marzo del 90 tienen lugar también estallidos sociales similares en Argentina. En realidad en Argentina la situación se agrava cada vez más y de hecho desemboca en los acontecimientos de diciembre de 2001, cuando se establece un corralito que impide la disponibilidad de los depósitos bancarios y a partir de ahí se produce una situación que en realidad en rigor podríamos caracterizar como prerrevolucionaria. Para haber podido quitar el prefijo habría hecho falta, claro, una reacción obrera que hubiera podido dar la salida efectivamente revolucionaria, ¿no? Pero que bajo la consigna que se vayan todos, la judicatura, las Fuerzas Armadas, las multinacionales, etc., los presidentes, ¿no? En 13 días hubo 5 presidentes de la República Argentina, ¿no? Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque fijaos, ¿dónde están hoy las organizaciones de la Internacional Socialista de Venezuela o de Argentina? Y es cierto que ambos procesos, el venezolano, si queréis luego comentamos sus particularidades, y el argentino también han tomado caminos
distintos, qué duda cabe, ¿no? ¿De dónde están las organizaciones de la Internacional Socialista? Y digo la Internacional Socialista porque del viejo estalinismo mejor ni comentarlo, ¿no? O mejor, si queréis, os voy a poner un montón de deberes para el fin de semana, leed también la resolución del Comité Central del Partido Comunista Argentino del 25 de marzo de 1966, es decir, el día siguiente del golpe de Estado, donde saludan el golpe de Estado de Viola y Videla y mantienen el apoyo al golpe criminal con decenas de miles de asesinados. En Argentina, el Partido Comunista Argentino mantiene el apoyo por presión de Moscú, que estaba interesada en recibir el trigo argentino, y el Partido Comunista Argentino se presta a eso. Se presta a eso no solamente infligiendo un daño criminal a toda la población argentina, sino también a sus propios militantes. Centenares, miles de los cuales fueron torturados, asesinados, desaparecidos. ¿Y la Internacional Socialista qué? Bueno, pues había dos grandes organizaciones de la Internacional Socialista en Venezuela y Argentina. Una era Alianza Democrática. La Alianza Democrática de Carlos Andrés Pérez, este amigo de otro de los FETEN del PSOE, de Felipe González, que es precisamente el que dirigió el Plan Ávila, que fue el plan de represión del Caracazo, que dejó centenares, miles incluso, nunca se estableció finalmente el número de muertos, ¿no? Un tipo que había incurrido en todo tipo de prácticas corruptas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Alianza Democrática tiene hoy un porcentaje de votos, ¿sabéis de cuánto en Venezuela? Inferior al 5%. Es un partido marginal. El partido miembro de la Internacional, el principal partido miembro de la Internacional Socialista en Venezuela. El principal partido miembro de la Internacional Socialista en Argentina es la Unión Cívica Radical de Alfonsín, que precisamente ahora está el hijo de Alfonsín también a la cabeza, ¿no? Bueno, este tiene un porcentaje de voto que tampoco llega al 10%, ¿no? En Europa, el PASOK, el Movimiento Socialista Panhelénico de Papandreou, que era gobernante hace apenas 2 años, ¿qué porcentaje de voto tuvo en las elecciones de junio pasado? Se quedó en el 6% en el 9% de voto. Hoy la intención de voto que le dan no alcanza el 5%. Sería probablemente un partido extraparlamentario, ¿no? Es decir, a eso ha conducido la pretensión de que era posible conciliar los intereses del capital financiero hoy con los intereses de la clase trabajadora. Y la clase trabajadora ha actuado dando la espalda drásticamente. Ya no hay lugar para esos partidos. Ni que decir tiene que en España no va a haber una situación distinta. No va a haber una situación, y lo vemos incluso, aunque sea una aproximación un poco indirecta y con todos los sesgos que incorpora, simplemente en los sondeos de voto, ¿no? Es decir, en un contexto en el que no hemos conocido una experiencia de gobierno más débil que la actual, que incluso en los términos más electoraleros, más cutres si queréis, ¿qué voto recoge el PSOE? Obviamente ninguno, ¿no? Obviamente ninguno cuando no señala ningún elemento de alternativa, de ruptura, de salida en positivo, ¿no? En resumen, con todo esto simplemente lo que quería decir, porque se me ha ido de tiempo yo creo mucho, es solamente señalar, ¿no?, que vale la pena desmitificar esas formulaciones tramposas, ¿no? Y en realidad casi mejor, volviendo a la parte inicial y a estas imágenes que son suficientemente elocuentes, el hecho de que chavales de 15 años echen a un burócrata de la Unión Europea a sueldo de la Unión Europea, yo creo que concentra perfectamente que por más que presenten las banderitas, los himnos y todo lo que se quiera, la realidad hoy impide camuflar e impide contener, abriendo una perspectiva, abriendo una situación que es interesante, desde luego, porque ni que decir tiene que, aunque muchas veces nos presentan las cosas desde una perspectiva, entre comillas, pesimista, en realidad el pesimismo es simplemente la coartada para aquellos que no quieren hacer nada, ¿no? Tenemos las posibilidades de cambiar las cosas, ni que decir tiene, y está, por tanto, en nuestras manos. Muchas gracias.